para poner la cámara. Vamos a empezar. Sí. Buenos días. Vamos a comenzar las ponencias de este segundo día de celebración del tercer coloquio internacional sobre la nobleza. El primer ponente es Manuel Nofuentes Caballero. Manuel es doctor ingeniero de Minas y Energía por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Derecho Premial, Genealogía y Heráldica por la UNED, máster en Dirección de Empresas, MBA, por IE Business School y graduado en Dirección General por el IES, Universidad de Navarra. Es académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y miembro numerario de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Viene ejerciendo su labor profesional desde hace más de 25 años en las principales empresas del sector energético a nivel mundial, Iberdrola, Enel y E.ON. En la actualidad es director de la división de gas de Villar Mir Energía. Es miembro de varias asociaciones españolas e internacionales en el ámbito de la energía. Es profesor asociado en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad Camilo José Cela. Adicionalmente a su experiencia profesional y académica, y fruto de su interés por la historia medieval y moderna europea, ha realizado varios trabajos sobre historia social y política de la Edad Media, que han sido publicados en revistas especializadas y en un libro conjunto sobre la frontera castellano-granadina en el siglo XV. Manuel va a presentar la ponencia titulada La baja nobleza en la frontera andaluza en el siglo XVI, el linaje Sillo-Montoro, a partir de la Real Ejecutoria de Hidalguía del general don José María Montoro. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias sobre todo a la Real Asociación de Hidalgos por darme la oportunidad de presentar esta ponencia aquí. La ponencia va a tratar sobre la información histórica que podemos obtener a partir del estudio, en este caso, de una Real Ejecutoria que se encuentra en manos privadas, en manos de una familia, pero que es un buen ejemplo de un trabajo que puede ser extrapolable a muchos otros. Aquí en la presentación se puede ver la configuración de la frontera granadino-castellana desde el siglo XIV hasta el final de esta frontera, en 1492. Y bueno, es una frontera en la cual en el año 1341 nos vamos a centrar en una ciudad, en lo que era Alcalá de Benzaide, que fue conquistada en dicho año por el rey Alfonso XI de Castilla. Dicha conquista se enmarcó en las últimas campañas que condujeron a la expulsión de los meriníes de la península y en los últimos avances importantes de la tarea reconquistadora antes de la ofensiva llevada por el infante Fernando, 70 años después, que condujeron a la toma de la plaza de Antequera. La ciudad está situada en el sur de la provincia de Jaén y adquirió el nombre de Alcalá la Real por concesión real y se convirtió en un puesto defensivo de avanzada desde cuyas torres se controlaban los movimientos musulmanes hacia territorios castellanos que salían de la propia ciudad de Granada y sus villas aledañas. Del mismo modo que otras villas fronterizas, fue repoblada por un conjunto de habitantes claramente enfocados a las actividades militares, sostenidos por la corona y dividida, del mismo modo que en otras poblaciones similares, en tres grupos diferenciados: caballeros, ballesteros y lanceros. A lo largo de 150 años, hasta la conquista completa y definitiva del reino nazarí, Alcalá la Real tuvo una activa participación en la guerra fronteriza, que se desarrolló y el reconocimiento de la conducta bélica de muchos de sus pobladores condujo a la concesión y confirmación de privilegios de hidalguía a personas no solo salidas del grupo original de caballeros, sino incluso también de los otros, de lanceros y ballesteros. La ciudad también sirvió como centro de reunión y distribución de tropas en las distintas expediciones y guerras que el Reino de Castilla llevó a cabo contra su vasallo, el rey de Granada, con objeto de reducir la obediencia, pero también fue utilizado como enclave de referencia para la firma de paces y treguas. En ese sentido, en estos periodos, fue una de las principales aduanas entre los territorios cristianos y musulmanes y ello la convirtió en un centro comercial y tránsito importante en la frontera. En el tiempo en que la frontera continuó existiendo, se realizaron varios censos militares en la ciudad. En los censos disponibles, entre los cuales hay uno que es de los más antiguos que se conservan en España, de finales del siglo XIV, es posible encontrar desde el principio
a personas con los apellidos Sillo y Montoro, que veremos que con el tiempo se irán uniendo conformando un único linaje. Yendo un poco después de marcar, digamos, la situación geográfica e histórica de esta conferencia, y en el caso concreto en que nos atañe, a partir del estudio de una Real Ejecutoria a principios del siglo XIX, es posible encontrar datos sobre cómo era la vida de los hidalgos en la frontera granadina al final de la Edad Media. Datos que en algunos casos los antiguos cronistas no tenían en cuenta por no considerarlos importantes o quizás desconocían, y que los protagonistas no dejaban consignados por escrito, pudiéndose considerar en muchos casos perdidos para siempre en el tiempo. Los testimonios que se encuentran en estos documentos permiten desenterrar y recuperar datos importantes para conocer cómo era la vida en la frontera cuando ésta existía. En este caso particular es posible aportar información sobre cómo vivían este estamento, los hidalgos, que residían en la frontera castellano-granadina, y en concreto en la ciudad de Alcalá la Real, a fines de la Edad Media, a partir de la información contenida en la certificación del blasón de armas y de la Real Carta Ejecutoria de Hidalguía, tramitadas y obtenidas por el general de brigada don José María Montoro y Pérez del Castillo. El general de brigada José María Montoro Pérez del Castillo nació en 1786 en Almería, en el seno de una familia vinculada al ejército y a la administración del Estado durante el siglo XVIII. En la Guerra de Independencia estuvo encuadrado en el Ejército del Centro. Con posterioridad, tuvo varios destinos militares en distintas ciudades de la península, siempre dentro del cuerpo de intendencia, entre ellas Valencia, Madrid, Barcelona y Zaragoza, donde finalmente falleció en 1848. Esto también hizo que combatiera durante la Primera Guerra Carlista. Se casó con doña María Dolores de Góngora y de la Esa Quintana, oriunda de Almería y cuya familia paterna procedía también de Alcalá la Real, en concreto los Góngora, que allí se afincaron a finales del siglo XV. Ingresó en la Orden de Carlos III en 1834 y fue nombrado académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en 1846. Asimismo, fue regidor perpetuo del Concejo de Almería. En el caso concreto y a partir de la documentación encontrada, don José María Montoro solicitó la certificación de su blasón de armas con objeto de, como figura en el documento, perpetuar la buena memoria de sus ilustres ascendientes por todos los medios que legítimamente le corresponden. Y con ello disponer de un documento legal para que el mencionado José María Montoro Pérez del Castillo López y Góngora pueda usar de las referidas armas como igualmente sus hijos, nietos y demás legítimos descendientes, en virtud de esa crucelada nobleza en cuya posesión se halla, como se acredita por el testimonio que hacemos mérito al principio de este escrito, que es lo que figura textualmente en el documento. En realidad, la tramitación a la que venía a hacer esta persona era con objeto de garantizar el ingreso de su hijo Eduardo en el Real Colegio de Artillería, que era donde en aquella época se estudiaba para ser oficial del Cuerpo de Artillería y que te exigían demostrar la nobleza por los cuatro costados, o sea, tener nobleza por los cuatro abuelos del candidato. Para la obtención de dicha documentación y como requisito previo, el solicitante aportó certificaciones de la Sala de los Alcaldes del Crimen y los hijosdalgos de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, firmada con fecha 30 de diciembre de 1830, por la que en base a las certificaciones suministradas por don José María Montoro y a la documentación existente en la propia Chancillería se certificaba su ascendencia por línea recta de baronía por ser, como indica el documento, séptimo nieto de Hernando de Montoro, octavo de otro Hernando de Montoro y noveno nieto de Andrés de Sillo, que fueron de la dicha vecindad de esta ciudad de Granada y ciudad de Alcalá la Real, de los antiguos pobladores que vinieron en la conquista de dichos pueblos e hijosdalgos notorios de sangre, en cuyo goce, posesión, opinión, fama y reputación han estado y se hallan todos y cada uno por consecuencia de su origen tan antiguo y distinguido de tales hijosdalgos notorios de sangre declarada y ejecutoriada. Siendo estas tres últimas en concreto las personas que vivieron en Alcalá Real y otras villas de la frontera durante los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos. Esta documentación también incluye copia de la Real Carta Ejecutoria liberada con fecha de 30 de abril de 1519 a favor de los litigantes doña Beatriz de Arévalo, viuda de don Hernando Montoro, octavo abuelo de José María Montoro, y sus hijos Hernando Montoro y Diego Vizcaíno. La sentencia dictada por la Chancillería de Granada a través de la Real Ejecutoria ratificaba la hidalguía de los solicitantes. A partir de su expedición, los descendientes del titular solo necesitaban acreditar su filiación genealógica por línea recta de varón con el beneficiario de la ejecutoria para verse beneficiado de ella. La adscripción a este estado, al estado noble,
o la hidalguía, podía abrir una serie de oportunidades para la promoción social o para el acceso a determinados cargos y honores que de otro modo les estaban vetados. Este es el principal motivo por el cual los hidalgos tenían interés por ser reconocidos como tales, y los que no lo eran intentarían por todos los medios que pudieran tener a su disposición conseguir entrar en dicho estamento. Las principales obligaciones que un hidalgo en el Bajo Medievo debía cumplir para hacerse merecedor de los privilegios asociados a su condición era participar en los puestos reservados a su estamento en la administración pública y principalmente responder al llamamiento del rey a la guerra. Debía mantener armas en función de sus posibilidades económicas. Esto implicaba que en ocasiones los hidalgos no disponían de medios económicos suficientes para mantener caballo, por lo que en dicho caso, al ser llamados, figuraban en los padrones militares de lanceros o ballesteros y no los de caballeros. Por el contrario, es habitual en los padrones de caballeros, a final de la Edad Media, caballeros ciudadanos o de cuantía, que no siendo hidalgos disponían de patrimonio suficiente para disponer de caballo, teniendo por ello la obligación de disponer del mismo y de las armas para la revista o los salarios que se realizaban varias veces al año y formar parte de las huestes concejiles en el caso de que éstas fueran llamadas por el monarca. A partir del siglo XVI, cuando la frontera ya ha desaparecido, esta última obligación asociada a la hidalguía se irá desvirtuando y pocos de ellos la cumplirán cuando sean llamados por el rey. Pero en el periodo y lugar que nos ocupa, esto es el siglo XV, estas obligaciones estaban plenamente presentes en la conciencia de las personas y era una parte importante de sus valores y sus vidas. En contrapartida por lo anterior, este grupo social se beneficia de numerosos privilegios. Entre los destacaban como primera la exención del pago de impuestos, pechos y servicios. También podían ocupar lugares destacados en las ceremonias y actos municipales y religiosos, no podían ser detenidos ni encarcelados, ni sus bienes confiscados por deudas a menos que fuesen con la corona, no podían ser sometidos a castigos humillantes ni a tortura, aunque parezca un poco escabroso, en el caso de ser condenados a pena de muerte tenían el derecho a ser degollados o decapitados, no pudiendo ser nunca ni ahorcados ni quemados. La colección documental objeto de este trabajo está constituida, como he comentado, por dos documentos. El primero es la certificación del cronista y rey de armas, don Luis Zazo, del blasón de armas de don José María Montoro, y en este primer documento se hace referencia al segundo, que es el más relevante, por el cual se acredita la hidalguía del linaje del solicitante. Este último es una certificación fechada en 1830 de 107 páginas de la Sala de los Alcaldes del Crimen y los Hijos de Hidalgo de la Real Audiencia de Chancillería de Granada, que contiene el texto completo de la Real Ejecutoria de hidalguía ganada por los antepasados del solicitante en un juicio del siglo XVI, ganado por doña Beatriz de Arévalo, viuda de don Hernando de Montoro, octavo abuelo de José María Montoro y sus hijos, Hernando de Montoro y Diego Vizcaíno. El origen del litigio, cuyo resultado fue la concesión de esta Real Carta Ejecutoria, fue un pleito planteado en 1518 ante la Real Chancillería por doña Beatriz de Arévalo, viuda de don Hernando de Montoro, vecina de Porcuna, y sus hijos Hernando de Montoro, vecino de la ciudad de Granada, y Diego Vizcaíno, vecino de la villa de Alcaudete. El concejo de la villa de Porcuna le exigió a esta señora el pago de los impuestos, que normalmente el común, o sea, los no hidalgos, tenían obligación de pagar. Esta era una situación corriente cuando una persona de este estamento cambiaba de residencia, aunque hubiera sido años atrás. Y también era corriente que los concejos aprovechasen la situación de indefensión de numerosas viudas de hidalgos después de pasar un tiempo de la muerte de sus maridos y le exigieran el pago de los impuestos que pagaban la población no hidalga, como era este caso. En estas circunstancias también era habitual que el ayuntamiento, antes o después, acabase inscribiendo a las personas en el padrón de pecheros, con objeto de intentar que contribuyesen al pago de los impuestos establecidos. Debido a que el afectado solía poner impedimentos para el pago, el concejo le tomaba prendas, esto es, le requisaba bienes de su propiedad, que fue lo que le ocurrió a esta señora. A partir de este momento, el proceso judicial continuaba su trámite ante la Chancillería correspondiente, pudiendo acabar dándonos la razón al demandante y cuyas documentaciones procesales constituyen los pleitos de hidalguía que llenan los archivos de las Chancillerías de Granada y Valladolid. En estos procesos, como el que concurre, el afectado debía acreditar la condición hidalga de la que disfrutaba en su lugar de origen, recurriendo al testimonio de testigos vivos, ya que en esta época habitualmente no existía documentación que pudiera atestiguarlo. Los testigos solían ser gentes de edad avanzada, hidalgos y pecheros, ya que solo en estos casos podían haber conocido personalmente a los padres y abuelos de los litigantes, debido a que se debía acreditar el reconocimiento público de la guía de estos, además de la propia. En pleitos como el que se estudia, las preguntas se centran en el intento de demostrar la condición hidalga y el nacimiento legítimo del litigante, sus padres y abuelos,
sobre todo cómo ello era reconocida dicha alegría por parte de los habitantes del municipio, si pechaban o no, si ocupaban sitios reservados a diálogos en las iglesias, lugares públicos, si formaban parte del concejo, etc. Si sus actuaciones armadas eran acorde a su condición, en general, este tipo de cosas. De ello se deduce la importancia que tenía la necesidad de la notoriedad y reconocimiento social de un linaje. En una época en la que habitualmente no existían censos establecidos y periódicos de la población, ya que esto se realizaba en situaciones puntuales con fines muy concretos, la transmisión oral y el reconocimiento público de la condición hidalga de estas familias tenía una importancia crucial. Dicho reconocimiento era aún, si cabe, más importante en la Andalucía cristiana, por el hecho de que al final de la Edad Media los oficios municipales de mayor importancia en muchas villas y ciudades están reservados al estamento hidalgo. De hecho, en la Real Ejecutoria, doña Beatriz de Arévalo aduce que estaba casada legítimamente con Hernando de Montoro, su marido, el cual fuera hombre fijosdalgo, notorio de padre y abuelo, de vengar 500 sueldos según fuero de Castilla. Y en tal posesión de hombre fijosdalgo estuviera el marido de la susdicha y su padre y abuelo en los lugares donde vivieran, y moraron de 1, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años y de más tiempo, que son una serie de expresiones típicas que se encuentran en este tipo de documentación, para acreditar la idealidad de una familia, de una persona. Para fundamentar aún más la defensa de doña Beatriz de Arévalo, sus hijos Hernando de Montoro y Diego Vizcaíno afirman que en los lugares que residen y anteriormente han residido siempre han sido considerados como hijosdalgos notorios, como su padre y abuelo. Todos ellos fundamentan su exención, la de su padre y abuelo, en su condición hidalga, y que ello no ha debido a otras circunstancias por las cuales una persona podía verse exenta de estos pechos, lo cual es avalado por varios testigos, uno de los cuales afirma que los dichos Hernando de Montoro y Andrés de Sillo, padre y abuelo de los que litigaban, que no había visto ni oído decir que los referidos o alguno de ellos dejasen de pechar o contribuir en los pechos de pecheros por ser caballeros armados, ni por vivir con señores, ni personas poderosas que lo liberasen de pechar, ni por ser pobre, ni por otra causa o razón alguna, salvo por estar en la expuesta posesión de hombres fijosdalgos. En aquella época, por ejemplo, ser caballero armado o vivir, bajo el techo de un noble reconocido y a su costa, o por pobreza, no se pagaban pechos, pero claro, no tenía por qué tener ninguna relación con la idealidad del demandante. Del padre Hernando de Montoro, Andrés de Sillo, dice un testigo que el abuelo de los litigantes, que el abuelo de los que litigaban, que fuera hombre fijosdalgo y por tal habido y tenido en la dicha ciudad de Alcalá la Real, y que había de decir que en tiempos de las guerras de este reino de Granada había sido preso y cautivo, y que estando cautivo lo mataron los moros por ser persona principal, y porque en la guerra hacía mucho daño a los moros de este reino de Granada. Se nos muestra un claro ejemplo de una de las principales situaciones que se dan en la frontera, la captura de personas, que en el mejor de los casos se canjeaban por dinero u otros cautivos, y en el peor, como el que acontece, acababan siendo asesinadas o quedaban como esclavos durante varios años o incluso el resto de sus vidas. La frontera se caracterizó tanto en tiempos de tregua como de guerra por la realización de numerosos golpes de mano a un lado y otro de la frontera, con objeto de conseguir botín, ganado y cautivos. Muchos de los habitantes de la zona se dedicaban al oficio de las armas, como es el caso de los protagonistas del documento que nos ocupa. De hecho, dice, vivían por la lanza y murieron en las guerras de este reino de Granada, y habían sido muy especiales hombres en la guerra, en la que en servicio de sus altezas habían muerto como hidalgos. Es muy ejemplificador al respecto la crónica del condestable don Miguel Lucas Iranzo, en la que se escribe en varias ocasiones las expediciones que se realizaban con objeto de obtener ganado y cautivos. En ocasiones estas expediciones se plantean con el objetivo de conseguir cautivos moros para poder intercambiar a los granadinos por los cautivos cristianos que estuvieran todavía prisioneros, o pedir un rescate económico por ellos. Muchas de las expediciones realizadas por uno u otro bando se saldaban con un considerable número de cautivos, convirtiéndose en una fuente de ingresos para sus protagonistas. El número de cautivos que se encontraban a cada la frontera debía ser considerable. De hecho, en las treguas pactadas a lo largo de la historia de la frontera, es habitual que adicionalmente a los pagos en metálicos que debían realizar los granadinos, la Reina de Castilla, se establecía la entrega de un importante número de cautivos cristianos. Dichos cautivos podían estar prisioneros largos periodos de tiempo, incluso varios años, hasta que sus familias fuesen capaces de conseguir los rescates exigidos o conseguir cautivos moros que pudieran intercambiar por sus familiares. Esta situación generaba una dinámica de represalias que mantenía un estado de tensión permanente, afectando las condiciones de vida de los pobladores que habitaban a lo largo de la línea fronteriza. Esta no era una situación única de la frontera granadina, sino que se daba en las distintas fronteras bélicas que existían en Europa en dicha época, independientemente de la religión de los contendientes. De este modo, durante la primera mitad del siglo XV, en la frontera entre la Guyana inglesa y el Reino de Francia, se daba la misma situación de captura de prisioneros y ganado enfocada a la obtención de rescates. Un buen ejemplo de ello aparece en el documento estudiado,
Dice: Andrés de Sillo, abuelo de los que litigaban, al cual había conocido siendo casado, viviendo y morando en la dicha ciudad de Alcalá la Real, hasta que lo mataron los moros, yendo a entrar, y allí lo habían cautivado en tierra de Colomera, y que teniéndolo cautivo lo habían muerto los moros, porque el Andrés de Sillo era buen hombre por la lanza. Y habiéndolo conocido los moros, lo habían muerto, y que como su mujer lo había sabido, y al dicho tiempo tenía dos moros en su casa, que al uno de ellos, que decían que era de rescate, lo había hecho sacar a la plaza, y allí lo había hecho matar a puñaladas por dos hijos suyos. Y del dicho Andrés de Sillo, muchachos, que esto, o sea, que los hijos que le habían matado tendrían menos de 12 años, y que esto podría haber 55 años, poco más o menos. De lo dicho se puede deducir con bastante probabilidad que el referido Andrés de Sillo pudo ser capturado en una de las entradas a la búsqueda de botín realizadas en el territorio granadino por los cristianos. Por lo que se afirma, debía ser una persona conocida por los musulmanes de Colomera, que es una villa de la zona, en este tipo de actividades. Y además puede verse ratificada por el hecho de que tenía dos moros en su casa que habían conseguido en anteriores expediciones a tierras nazaríes. Posiblemente este hecho, quizás un intento de huida, fue lo que motivó su muerte, ya que parece que era una persona de buena posición económica por la que se podía haber acordado un rescate. Por los testimonios presentados en la ejecutoria, este hecho debió ocurrir en torno a 1465. Precisamente ese mismo año había sido firmada una tregua entre los reinos de Castilla y Granada, lo cual no era óbice para que grupos de aventureros, tropas reales granadinas, de la alta nobleza andaluza o de los distintos concejos cristianos y musulmanes, cruzasen la frontera en busca de botín sin que ello implicara que la tregua firmada quedase rota, como es el caso. La ejecutoria da una clara idea de cuáles eran las características que definían a los hidalgos en la frontera granadina. Una de las principales funciones de este estamento era la militar. De hecho, quizás la más importante característica de los hidalgos andaluces era que su valía y reconocimiento público se fundaban en gran medida en sus actuaciones bélicas contra los musulmanes granadinos. La ejecutoria tiene numerosas referencias a las actividades guerreras de sus protagonistas. Por ejemplo, con respecto a uno de los hermanos que litigan, Hernando de Montoro, varios de los testigos informan de su participación en la guerra de Granada, en particular en el asedio de la ciudad de Baza, de 1489, encuadrado en las tropas de la Orden de Calatrava, al haber respondido al llamamiento efectuado por los reyes católicos, en este caso en la villa de Porcuna, territorio perteneciente a la Orden. Y dice: el dicho Hernando de Montoro, que litigaba, le había visto ir a la guerra al cerco de Baza, y había ido como hombre fijosdalgo con otros hombres fijosdalgo delante dicha villa de Porcuna, con llamamiento que entonces había habido de hombres fijosdalgos. También su padre, de nombre Hernando de Montoro, acudió previamente a la guerra durante el reinado de Enrique IV, encuadrado también en las huestes de los caballeros calatravos. Dice el documento: le había visto ir a la guerra con sus armas y caballo, en compañía de las gentes del maestre don Diego Girón, pero que iba por llamamiento que los señores reyes hacían en aquel tiempo en que llamaban a los hombres hijosdalgo. Esta baja nobleza constituía un colectivo que, según la información recogida en este documento, se definía a sí mismo como escuderos y no como hidalgos, al no existir una diferenciación fiscal en Alcalá la Real entre estos y el resto de los pobladores, lo cual provoca que se haga mayor hincapié en otros elementos diferenciadores ligados a los cometidos militares y de gobierno. Era común en varias de las ciudades fronterizas que estas capas privilegiadas se definían a sí mismos como caballeros de linaje, caballeros escuderos o simplemente escuderos, existiendo habitualmente una diferenciación social entre ellos en base a su poder económico. Es asimismo importante destacar la relevancia que daban sus vínculos familiares con otros miembros de la baja nobleza local, en concreto con el importante linaje alcalaíno de los Aranda, practicando una endogamia característica habitual entre la baja nobleza andaluza. De hecho, el documento dice: los dichos Hernando de Montoro y Andrés de Sillo eran habidos y tenidos por personas honradas, que mantenían mucha honra, y que el alcalde Pedro Fernández de Aranda y Hernando Aranda, su hermano, y Alonso Aranda, alcaide de Montilla, que eran los principales de dicha ciudad, los tenían, y trataban por parientes, y los llamaban primos, que en dicho tiempo la dicha ciudad era franca y no había en ella ningunos pechos de pecheros, ni había ninguno que se dijese ni nombrase hombre fijosdalgo, mas que cada uno era conocido por quien era según la honra que mantenía, y las cosas que hacía y sabía, y había visto en el dicho tiempo que había en la dicha ciudad escuderos y labradores, y hombres que andaban al jornal, y los que eran labradores y hombres del campo velaban la fortaleza de la ciudad por los adarves, o sea, por las murallas, y que el rey les pagaba su trabajo, y que los escuderos rondaban la ciudad y requerían las velas en tiempo de guerras, y que al dicho tiempo los escuderos rondaban cada uno por la noche que le cabía, o enviaba a otra persona en su lugar, y en ello eran conocidos los unos y los otros, y los que se tenían por escuderos y personas principales en dicha ciudad eran en aquel presente tiempo tenidos por hombres hijosdalgo.
Esto quiere decir que los labradores y los pecheros pues, se ocupaban de la defensa de la muralla y de los torreones, mientras que los hidalgos, los reconocidos como hidalgos, lo que hacían eran las patrullas exteriores a caballo. Alcalá la Real, desde su conquista hasta la caída del Reino de Granada, fue una ciudad ubicada en lo que podríamos definir como la primera línea fronteriza. Como en otras villas y ciudades en condiciones similares, uno de los principales problemas que tuvo fue mantener una población suficiente y militarmente efectiva para su defensa y la de las comarcas circundantes. Ello solo pudo ser conseguido en base a la concesión por parte de los monarcas castellanos de una serie de privilegios y exenciones que pudieran atraer y mantener a sus pobladores en un área tan peligrosa. A diferencia de otros términos municipales andaluces ubicados en lo que el siglo XV podríamos denominar la retaguardia fronteriza y en los que se exigía a los hidalgos que pagasen determinadas contribuciones de las que en principio estaban exentos, en Alcalá la Real se producía la situación opuesta y toda la población que formaba parte de la guarnición militar, independientemente que fueran hidalgos o pecheros, estaba exenta al pago de impuestos y contribuciones. Independientemente de esta situación concreta, la diferenciación entre hidalgos y pecheros, al igual que ocurría en otras poblaciones castellanas, se basaba en gran medida en el reconocimiento público de una situación que se traducía en privilegios y comportamientos con una simbología determinada, como podría ser el uso de determinados lugares en la iglesia, la prioridad en la recepción de los abastecimientos aportados por la corona, la obligación de realizar unas funciones militares determinadas, como hemos visto, y el no recibir pago por el rey cuando se les llamaba a la guerra durante un tiempo determinado. Era característico que los hidalgos en esta época, cuando se les llamaba a la guerra, tenían que, durante un periodo superior a lo que eran los pecheros, contribuir con sus propios gastos. El documento dice: en la expresada ciudad de Alcalá la Real eran habidos y tenidos y conocidos en ella por honrados y escuderos que estaban en hábito de hidalgos, como estaban al dicho tiempo los de Aranda y Montecino de la isla, y otros principales de la misma ciudad. Pero como la referida ciudad era franca, no había quien se nombrase hijos hidalgos, más que cuando había diferencia entre los labradores y hombres del campo y en las personas que había dicho. Había que en la iglesia los labradores se sentaban fuera del coro y las personas principales, como las que había, y el padre y el abuelo los criticaban, y los Cabrera, y los Leiva, y los Escabias, y los Gadeas, digamos los linajes hidalgos reconocidos allí, estos se sentaban en el coro de la iglesia. Y en la carne y pescado y los otros mantenimientos se les daban a ellos antes y primero que a otras personas que en tiempo de las guerras de este Reino de Granada sabía y habían visto que los labradores de la hecha ciudad de Alcalá velaban los adarves y torres de ella porque el rey se lo mandaba pagar, y que los escuderos de la manera y condición de los susodichos que declarando eran sobre rondas y no se les pagaba a ellos, y que no había otra diferencia entre ellos más de lo que había dicho, y que las sobrerondas no iban por premio era por obligación, sino por su voluntad, y creía que los susodichos rondaban como lo hacían otros de su suerte y manera, porque todos los principales de la dicha ciudad, que eran del linaje que habían expresado, rondaban de su voluntad, y que no velaban porque no eran personas que habían de velar a la ciudad porque eran principales. No obstante, como se puede observar obviamente desde el punto de vista actual, pues es una situación claramente clasista y diferenciada, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XV y hay que ponerse con la mentalidad de esa época. No obstante, existían privilegios que, aparte de su simbolismo, tenían importantes implicaciones en el control de los poderes públicos de la ciudad, haciendo que los principales puestos del concejo quedasen reservados a los hidalgos. El Hernando de Montoro padre de los litigaban, había sido alcalde de la dicha ciudad, y un tío suyo que se decía Hernando de Silla, y un tío suyo que se decía Hernando de Silla. Por ir acabando. Del mismo modo que el resto de las familias nobles de Alcalá la Real, esta no se vio libre de las luchas entre bandos y el clima de violencia que existía de un modo muy generalizado en numerosas ciudades castellanas y en particular en las andaluzas. Esto se veía agravado por la situación militar que vivía la ciudad, en la que con frecuencia se encontraban tropas foráneas de las que constituían su guarnición permanente, en espera de realizar incursiones en tierras granadinas. Por si esto fuera poco, Alcalá la Real contaba con un vecindario conflictivo, constituido por aventureros, homicianos, delincuentes, etc., fruto de su ubicación fronteriza y los privilegios que ella reportaba. En aquella época era muy habitual que por los casos de asesinato pues te diesen la oportunidad de servir durante un año y un día en un puesto fronterizo a tu costa, y si no, bueno, pues tenías que asumir las consecuencias, con lo cual, lógicamente, toda la gente aceptaba estas condiciones, que eran lo que se conocían como los homicianos. Si a esto añadimos la mentalidad violenta de muchos de sus pobladores y las rencillas latentes, nos encontramos con un excelente caldo de cultivo para numerosos enfrentamientos.
En este sentido se puede marcar la agresión de uno de los miembros de este linaje, Juan de Sillo, al regidor de Alcalá la Real y alcaide de Montilla, Juan de Aranda, en 1490, cuando ambos se dirigían, durante la Guerra de Granada, a la frontera de Alendín, asediada por los granadinos. Este Juan de Sillo parece haber sido una persona experimentada en la lucha fronteriza, violenta y pendenciera, la cual ya había tenido algún enfrentamiento previo con uno de los regidores de la ciudad. Escudero de Alcalá la Real, casado con Elvira Aranda, hija del jurado Diego Ruiz de Écija, por motivos que la documentación disponible, en este caso en el Archivo General de Simancas, no aclara, agredió con su lanza a Juan de Aranda. Este resultó herido, pero consiguió salvar la vida y recuperarse de su herida. Por su parte, Juan de Sillo huyó a Moclín, ciudad cristiana desde que fuera tomada 4 años antes, siendo requerida su entrega por el Concejo de Alcalá la Real. Tras esto huyó a las tierras musulmanas y ahí se pierde su pista. En conclusión, y de acuerdo con la documentación analizada, puede concluirse que el linaje Sillo Montoro estuvo presente en Alcalá la Real prácticamente desde el comienzo de su existencia como ciudad cristiana, manteniéndose en sus cometidos militares durante todo el tiempo que existió la amenaza nazarí y pudiendo rastrearse su historia a lo largo de los siglos XIV y XV, en los cuales esta ciudad fue una de las vías cristianas más activas y relevantes de la vida fronteriza. Los datos e información aportada por la ejecutoria analizada dan buena muestra de cómo se desarrolla la vida de los hidalgos en una ciudad fronteriza en estos tiempos al final de la Reconquista, siendo este tipo de documentos una fuente relevante de investigación histórica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel, por esta interesantísima ponencia sobre la historia del linaje Sillo Montoro en la frontera andaluza. Y si hay alguna pregunta entre los asistentes. Un detalle. Me has comentado que más o menos los privilegios de los hidalgos eran parecidos a los del norte, ¿no? Pues lo de los cargos, lo de la iglesia, centros de fechas y demás. Y hay un detalle que no sé si lo he dicho o no, que es lo del enterramiento. Es decir, ¿tenían también derecho a ser enterrados en la...? Sí. Aquí igual, de hecho bueno, lo que es la ciudad de Alcalá la Real, o la vía de Alcalá la Real, conserva su antigua iglesia, lo que pasa es que no conserva los nichos ni las capillas, y ahí los principales linajes de la época pues tienen sus capillas y bueno, pues enterraban a sus parientes. Sí que es cierto que Alcalá la Real fue una ciudad que sirvió en muchos casos de trampolín para que muchos linajes que inicialmente muy probablemente no eran de origen hidalgo, pues se ascendiesen socialmente, se les acabase reconociendo la hidalguía y fueran pasando a otras ciudades, sobre todo a raíz de la conquista de Granada. Entonces sus capillas se empiezan a encontrar en otros sitios como puede ser la propia ciudad de Granada, Almería, Córdoba, etc. Y bueno, por lo que comentas, el tema de la frontera era un poco como también los embarcar, ¿no? A alguien que tenía, pues no sé si Lope de Vega fue, que tenía algún problema con la justicia, podían, si embarcaban en un barco... Sí, o sea, el origen era el mismo. El origen de, digamos, lo que se llamaba el privilegio homicianos, que era ese mismo caso, pues lo que implicaba, fue cambiando con el tiempo, pues a una persona que había cometido un crimen grave, pues como podría ser pues un asesinato o adulterio con la esposa de un noble o cosas parecidas, pues le daban a elegir, pues normalmente entre una pena grave, incluso de muerte, o servir a su costa durante 1 año y 1 día, pues en plazas fronterizas, en lugares fronterizos. Eso después, bueno, pues variaba según las zonas, a veces podía ser 1 año, podían ser 9 meses, podían ser 6 meses, y bueno, eso lo que hacía es que la frontera, o sea, en estos puestos fronterizos se juntaban gente de esa ralea, junto con aventureros, gente que iba a la búsqueda de mejorar su situación económica. Entonces, lo que hace hay historiadores ingleses y americanos que asimilan mucho lo que era esa frontera en aquella época a lo que podía ser la frontera del oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX, o sea, una zona bastante descontrolada y con muchísima violencia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo con respecto a las ejecutorias es muy curioso, porque son unas auténticas novelas de caballerías. Sí. O sea que fiabilidad no hay realmente contra los moros que mataron a los Sí. con 12 años. Sí. Eso, hoy día, yo cuando las leo, pues digo, es que qué fantasía. Sí. Es una cosa increíble. O
sea, esta ejecutoria, la verdad es que cuando yo lo leí la primera vez, pues me sonaban cosas muy fantásticas, ¿no? Incluso dudaba de la existencia real de estos personajes, ¿no? Y bueno, pues eso me indujo a buscar en otros sitios. Entonces, buscando en el Archivo General de Simancas y buscando en el Archivo Histórico de Jaén y el Archivo Histórico de Alcalá la Real, que es un archivo histórico muy importante, que tiene documentos incluso de la época de Enrique IV, que es difícil encontrar documentos originales de esas épocas, pues lo que ves es que todos esos hechos están ratificados por documentos de esa época. O sea, ya no son... lógicamente, esta ejecutoria tiene una parte muy divertida, que es que cuando tú lees los documentos de este José María Montoro tramitándola, pues en la contestación que le dan de la sobre la Real Ejecutoria es que, bueno, pues sí, que son capaces de demostrar que hasta más o menos principios del siglo XVII pues tienen todos los papeles para ver sus ascendientes, pero ahí más o menos hay como 80 años de vacío que el administrativo de turno de la Real Chancillería pues dice, pues mire, aquí hay una ejecutoria de este señor y usted debe descender de este, porque como son de la misma zona, que puede que fuera así o puede que no. Sí que es cierto que los hechos que narra, que saca la señora que saca a sus hijos y a estos moros y los hijos lo matan, etcétera, etcétera, esto también figura en un documento del Archivo General de Simancas. Y, por ejemplo, el último caso, esta historia de asesinatos, esa no figura en la Real Ejecutoria, esa figura en varios documentos del Archivo Simancas y el Archivo Histórico Provincial de Alcalá la Real que coinciden. O sea, son historias muy curiosas. Están muy, o sea, las cosas, digamos, que he puesto están muy atestiguadas y muy corroboradas. No, en otros no. En otros suelen ser muy habitual en las ejecutorias que empiecen a hablar de grandes antepasados, que todos descienden del Cid, de Don Pelayo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no tiene ninguna fiabilidad histórica. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Manuel. Adiós.